Mis familias educadores, hoy tenemos una invitada muy especial desde Argentina, nos acompaña Laura Goodman. Esto de tener un bebé es horrible, nadie me había contado que esto era así. Ir a trabajar es fácil, volver a casa con un niño pequeño o dos o tres es muy difícil. Podemos cuidar un niño, hemos jugado con las muñecas toda la infancia. El problema no es cuidar un niño, el problema es cuánto emerge en nuestra propia infancia. Nuestra mamá ha sido nuestra principal depredadora emocional. Una de las voces más influyentes en Latinoamérica y Occidente cuando hablamos de maternidad, de puerperio, creadora de la biografía humana, que es toda una metodología para ir profundo en nuestras propias heridas de infancia y poder ser las adultas que soñamos ser para nuestros niños y niñas. Autora de más de 14 libros, siendo uno de los más conocidos y mi favorito, La maternidad y el encuentro con la propia sombra. Infinitas gracias a Laura Goodman por acompañarnos en esta entrevista. Laura, quiero preguntarte, tú abordas muchos de tus libros y todo tu trabajo en la biografía humana hablando de la semilla del sufrimiento. Esa semilla y ese sufrimiento desde que éramos tan pequeñitos, éramos bebés. Cuéntanos esto de qué se trata y luego lo conectamos con aquello de la fusión emocional. Pero inicialmente, ¿qué nos pasó de niños? Bueno, Manuela, el problema que tenemos en esta civilización, que es adultocéntrica, es que somos muy ignorantes respecto a qué es un niño humano. No sabemos. Entonces, primero tenemos que abordar la naturaleza de esta especie de mamíferos que somos los humanos. Los seres humanos nacemos todos muy inmaduros. Se dice que somos el mamífero de cerebro grande. Entonces, supongo que quien nos haya fabricado, que no sabemos muy bien quién fue, dijo, ¿cómo hago para hacer pasar por el canal de parto a una criatura que tiene la cabeza muy grande? Y una solución que probablemente encontró es hacernos nacer antes de tiempo. Y de hecho nosotros tenemos, podríamos decir, un embarazo intrauterino de 9 meses y un embarazo extrauterino de otros 9 meses, porque recién hacia los 9, 10, 11 meses nosotros logramos algo que otros mamíferos, por nombrar los perritos, los gatitos que los tenemos en casa, logran ellos apenas nacidos, que es arrastrarse o desplazarse por sus propios medios para llegar al alimento, es decir, al pecho de su mamá. Y nosotros, para lograr eso, necesitamos 9 meses. Cuando nacemos ni siquiera sostenemos la cabeza. Tenemos 2 o 3 recursos para avisarle a mamá que mamá se tiene que ocupar de satisfacer absolutamente todo, que es el llanto y no mucho más. Así que necesitamos que alguien satisfaga la totalidad de nuestras necesidades y para eso la mayoría de nosotros, lamentablemente, no hemos tenido una mamá suficientemente en condiciones emocionales, no estoy juzgando a nuestras mamás, ni a nuestras abuelas, ni a nuestras bisabuelas, sino que venimos transgeneracionalmente de experiencias muy poco equilibradas, también podríamos decir de experiencias bastante sufrientes de nuestra primera infancia, también de nuestra segunda infancia, de nuestra adolescencia, pero bueno, en el momento que nacemos y a lo largo de esos 2, 3 primeros años, de los cuales no tenemos recuerdos, porque además no teníamos lenguaje, el lenguaje verbal arranca después y con mucha suerte podemos empezar a organizar ciertos recuerdos de la infancia. La mayoría de las veces nuestra mamá ha sido nuestra principal depredadora emocional. Y esto es muy difícil para nosotros de aceptar. Y es independiente de que la queramos, porque es nuestra mamá. ¿Cómo no vamos a amar a nuestra mamá? Pero venimos de infancias tan difíciles que llegamos a la adultez todavía pretendiendo recibir amor materno. Y seguimos complaciendo a nuestra mamá y abriéndole las puertas para que esté contenta con el nietito, o hablamos todos los días, o la vamos a visitar, o lo que fuera, todo el tiempo en la ilusión de que mamá finalmente me quiera y vea qué bien que yo hago las cosas. Entonces, el problema es la falta de conciencia que tenemos sobre lo depredatoria que pueda ser mi mamá. Insisto, una cosa es la función de mi mamá y cómo ha sido cuando yo fui niña y en general sigue siendo ahora que yo soy adulta, pero ya mi organización psíquica está organizada, digamos, yo ya tengo mi estructura con mis dolores, con mi falta de seguridad interna, con mi rabia, con mi violencia, con mi rigidez o lo que sea que yo haya armado. ¿Cuál sería la función ideal de una abuela? Mando hoy un WhatsApp. Amor, ¿qué necesitas hoy de mí? Que me vayas a hacer unas compras. Que vengas 10 minutos porque me quiero tomar una ducha, pero después de los 10 minutos quiero que te vayas. Yo soy abuela. Hay muy pocas madres mayores a quienes le podemos pedir esto sin que se ofendan. No, yo tengo derecho a tener a mi nieto. No, 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 no.
No, no, no. Acá el único derecho es del niño y el niño tiene derecho a estar en contacto permanente con la mamá más disponible posible. Y que esa mamá tiene derecho a tener la mayor contención posible y a tener a alguien. ¿Cuántas veces, pensemos esto, y les ofrezco a las mamás que nos van a escuchar, cuántas veces alguien te preguntó, ¿qué necesitas de mí hoy? Lo tengo que pensar porque nunca se me ocurrió. ¿Qué necesitas de mí hoy? No sé, avísame, estoy disponible. Al día siguiente. Hoy tengo disponibilidad de 3 de la tarde hasta 8 de la noche. Si necesitas lo que sea, pedímelo en ese horario, porque a veces somos abuelas que trabajamos, que tenemos nuestra vida, etcétera. No, no es que nos convertimos en niñeras. Y tenemos que pensar que ya va a haber un momento en que el niño va a querer vincularse con la abuela. Lo más importante de las abuelas es darle sostén, amparo, disponibilidad y nutrición a nuestra hija o a nuestra nuera que ha devenido madre. Eso es para pensarlo desde el lugar de las abuelas. Pero para eso las abuelas también tenemos que trabajar mucho sobre nuestros propios procesos. Nosotros tenemos muchas abuelas y abuelos Mm. trabajando en su propia biografía humana y reparando lo que en esa época no pudieron, no supieron, no tenían las condiciones, no tuvieron la información y hoy están cambiando fea, pero completamente el vínculo con sus hijos adultos que tienen hijos. Para responder a tu pregunta de por qué es la semilla del sufrimiento humano, porque si cuando fuimos criaturas no hemos recibido el caudal de presencia, contacto corporal permanente, satisfacción del alimento permanente, regulación de la temperatura en contacto permanente con el cuerpo de nuestra madre, una madre que esté milimétricamente sensibilizada y perceptiva, porque cada momento es muy difícil, desde que hemos salido del vientre, regular la temperatura es difícil, digerir es dificilísimo y duele. Y por otra parte, somos en la medida en que estamos absolutamente resguardados por el cuerpo materno. Si nosotros adultos podríamos imaginar si realmente nuestra mamá nos mantuvo pegado a su propio cuerpo el primer año, difícilmente vamos a imaginar que eso sucedió así. Entonces, todo eso que eran nuestras expectativas, que como ADN, digamos, diseño original de la criatura de mamífero humano esperábamos al nacer, todo eso no lo hemos recibido, se convierte en sufrimiento, en dolor, en miedo. Y Mm. ahí es donde empieza el verdadero sufrimiento. Y vamos a tener que muy tempranamente generar una cantidad de mecanismos de supervivencia, que bueno, que después vamos a hablar, son mecanismos de supervivencia, pero no es vivir placenteramente en el eterno ahora, amparado por el cuerpo y la fusión de mi madre que me envuelve, me protege, me alimenta y me siento amado. Y Laura, es también esta imposición de una sociedad que aboga por la independencia, la autonomía, que el bebé no te pida tanto, que el bebé no sea mimado, que el bebé no sea consentido, sumado a una madre que no puede ofrecer esos brazos porque ella misma no los recibió de niña. Y tú te enfocas mucho en revisar esa propia historia. Somos madres o somos padres según la calidad de el maternaje que hayamos o el paternaje que hayamos recibido de niños. Hablemos un poquito de estas dos aristas. Una sociedad que te dice, déjale llorar para que se le desarrollen los pulmones, no lo abraces tanto que lo estás malcriando. El niño tiene que entrar rapidito al jardín infantil, el niño tiene que separarse de ti, sumado a nuestra propia historia. Es verdad que vivimos en una civilización, vuelvo a decir, adultocéntrica, es decir, en vez de que estemos todos cuidando a nuestras criaturas, que son las semillas de la humanidad, por algo también lastimamos la tierra, lastimamos el aire, lastimamos el agua, contaminamos. Bueno, si nosotros no cuidamos la semilla, no va a crecer una buena planta, tan básico como eso. Entonces nosotros estamos proviniendo todos de infancias muy duras, crecemos y continuamos siendo muy ignorantes respecto a qué es un ser humano y cuando nace el niño pretendemos que el niño se adapte a nosotros en lugar que los adultos nos adaptemos a las necesidades del niño pequeño. Es verdad que en nuestro entorno todos somos muy ignorantes, entonces las palabras que vamos a recibir van a ser siempre defendiendo el lugar adulto y en contra del niño que parece ser nuestro principal enemigo. Sin embargo, no hay nada más depredatorio para una madre reciente que las palabras de la propia madre, no de la sociedad, de la propia. Entonces, no todos me dicen, ¿quién te dice? A ver qué te dice tu mamá. Ah, entonces tu mamá. No solamente la mamá real que tengo, sino la madre interna que tengo incorporada, es decir, la cantidad de valores, de supuestos, de creencias, de religión, de mandatos, de represión, de violencia que yo he vivido y que hoy hacen parte de mi
normalidad, lo vamos a llamar así. Entonces yo también siento, creo que el niño tiene que esperar, que el niño tiene que madurar, que el niño tiene que ser independiente, cuando en realidad definición de criatura humana es un ser absolutamente dependiente. Y al revés de lo que se cree, para que alguna vez alcance su autonomía y su independencia emocional, tiene que haber un periodo muy largo en que justamente reciba por parte de mamá o de la persona maternante todo el caudal de las satisfacciones a mis propias necesidades. Entonces me voy a sentir seguro y cuanto más seguro me sienta, mejor voy a ir avanzando hacia la autonomía, la independencia. Cuanto menos seguro me sienta, después tenemos 40, 50, 60 años y seguimos siendo dependientes emocionales, a veces también dependientes económicos, en fin, pero sobre todo dependientes de obtener del otro o que el otro me resuelva, me facilite o me ofrezca lo que yo creo que no puedo resolver por mis propios medios. Como si estuviéramos compensando una cuota que quedó faltando de ese cuerpo materno, de esos brazos, de esa contención, de ese aquí estoy contigo. ¿Qué pasa cuando se da el dilema del trabajo? Es que yo tengo que salir de casa, Laura. Tú estás hablando aquí desde un ideal o tal vez desde un privilegio. Yo tengo que salir de casa, yo tengo que ir a trabajar. Y no se trata tanto de la cantidad de tiempo, sino de la calidad de ese tiempo. Es que yo puedo permanecer en casa 24/7, es decir, estar en casa al cuidado de mis criaturas, de mis bebés, niños y niñas, completamente desconectada con estas imposiciones de esa madre que internalicé, que me dice no lo agarres tanto, es que es tu culpa, lo estás haciendo mal, algo te falta, etcétera. En cambio, yo puedo salir a trabajar y cuando regreso a casa, esa calidad de ese tiempo, ¿qué hago cuando regreso a casa? Entonces tú describías muy, como muy detalladamente, ¿no? Si yo regreso a casa y de repente me despojo de toda esa ropa, de los abrigos y pongo piel a piel y me quedo ahí en esa fusión y respiro con mi bebé y siento a mi bebé, vale mucho más que permanecer en desconexión. Hablemos un poquito de en la cultura en la que vivimos en Occidente, ¿qué pasa si tengo que irme? Ir a trabajar es fácil, volver a casa con un niño pequeño o dos o tres es muy difícil. El problema es volver a casa, no es ir a trabajar. Algunas madres necesitamos ir a trabajar, otras usamos el trabajo porque nos resulta mucho más fácil estar en ese ámbito. Puede ser de mucho trabajo, pero de menor demanda emocional. Ahora, si me permitís, para no juzgar, porque no vamos a juzgar, todos hacemos lo mejor que podemos. Yo en 40 años de trabajo jamás encontré una madre que haga lo peor que puede. Todas hacemos el máximo de lo que podemos, de acuerdo a nuestra realidad emocional, sobre todo pasada, de la cual no tenemos registro consciente. Entonces, tal como vos decís, me puedo ir a trabajar 8 horas y después estar 16 horas absolutamente fusionada, que ahora vamos a hablar sobre la fusión emocional, con mis criaturas, o puedo estar todo el día en casa completamente desconectada. Así que el problema no es el trabajo. Yo trabajo desde que tengo 15 años. ¿Por qué nos resulta más confortable ir a trabajar o ir a hacer actividades o encontrarnos con amigos o ir a mi clase de pilates que quedarme en casa? Cuando una criatura nace y las madres lo hemos parido en diversas condiciones, en general en muy malas condiciones, aunque no tengamos registro. Porque si parimos en instituciones médicas, que es el 99% de los casos, hemos parido en situaciones de estrés, de anestesias, de medicalización, que están muy alejadas de lo que es realmente un parto según la naturaleza humana, pero vamos a dejar eso de lado. Así que nos encontramos con un bebé en no muy buenas condiciones, pero además en ese momento el cuerpo del bebé se separa, cortan el cordón umbilical, pero en un territorio que podemos llamar emocional, energético, espiritual, vibratorio, como a cada uno le guste más. No nos separamos con el nacimiento. Pertenecemos al mismo territorio emocional. Es como si fuéramos mamá y bebé, como si fuéramos succionados hacia el fondo de un tanque de agua. Y en esa piscina de agua, si el agua está muy caliente, mamá y bebé sentimos el calor. Entonces las mamás podemos abrir la canilla, el grifo y decir, lo vamos a templar, porque sentimos lo mismo. Por eso las madres durante el primer puerperio nos sentimos raras, no entendemos nada, todo nos molesta, el ruido nos molesta, es porque nos hemos convertido en mamá bebé, es decir, lo que el bebé siente, nosotros lo sentimos también. Y lo que nosotros sentimos, el bebé también lo siente. ¿Cuál es el mayor problema? Que cuando estamos obligatoriamente un fenómeno muy extraño, sumergidas en ese tanque de agua, no solo sentimos lo que le pasa al bebé, sino que también se nos actualizan un montón de experiencias de nuestra propia primera infancia,
sobre todo de todas esas experiencias de las cuales no tenemos registros conscientes. Por eso hablo de la primera infancia. Noches enteras llorando sin que nadie nos venga a buscar, soledad, miedo, terrores, amenazas, castigos, violencia, abusos, un montón de cosas de las cuales, insisto, no tenemos recuerdos conscientes, porque nosotros podemos decir, yo tuve una infancia feliz, como decimos casi todos. Entonces empezamos a tener experiencias y sensaciones y vivencias horrorosas. O sea, podemos cuidar un niño, hemos jugado con las muñecas toda la infancia. El problema no es cuidar un niño, el problema es cuánto emerge en nuestra propia infancia. Insisto con esto porque es lo más ciego y lo más sombrío de todo. Y esto requiere un trabajo, un proceso, no es, ah, sí, bueno. ¿Y qué decimos las mamás? Esto de tener un bebé es horrible, nadie me había contado que esto era así. Entonces me salgo de la piscina. Me van a diagnosticar una depresión puerperal, eso ya es un desastre, me medican, bueno, todas esas cosas. O me siento mala madre porque está la expectativa de yo debería estar desbordada de amor, yo debería estar gozándome esta etapa, es que yo lo quería, es que yo estaba buscando en algunos casos, ¿verdad? Entonces además entra la culpa, esta culpa que pesa tanto, yo por qué me estoy sintiendo así, me estoy enloqueciendo, ¿cómo lo ves tú? Sí, lo que hay es mucha confusión y en general no hay nadie que ponga palabras y que ofrezca un proceso a esa mamá para que entre en contacto con sus verdaderas experiencias pasadas y entonces creemos que es la maternidad o es el bebé que me hace daño o que me confunde o que me enloquece. Y no es el bebé no nos hace daño. Es la propia infancia que vuelve a emerger y que quizá en otros ámbitos a lo largo de mi vida no emergió porque nunca estuve con este nivel de succión hacia el fondo del tanque de agua. Pude estudiar, pude trabajar, pude tener varios novios, después pude tener el que más me gustó, después tuve otro, después me divorcié, después me volví a casar y ahora tengo un bebé que está precioso, ¿no? Y he viajado y he hecho un montón de cosas con cierto bienestar o con cierto confort. O no, o algunas personas tenemos vidas más difíciles, no importa, pero nunca tan difícil como entrar en un contacto tan real con la primera infancia. Ese es el motivo por el cual salimos de la fusión emocional y decimos, no, yo tengo que ir a trabajar, porque en el trabajo me siento mejor. Y para el bebé es lo mismo si me voy a trabajar o no. El problema para el bebé es que yo salga de la fusión emocional, donde es verdad que mi entorno me va a dar la bienvenida. Vení, volví a trabajar, ponete linda, maquillate, volví a tu clase de gimnasia, si no tu marido no te va a querer, etcétera. Si tenemos pareja también, dentro de la ignorancia que todos compartimos, también va a estar contento de recuperar un poquito más a su mujer, pero el bebé solito en esa piscina va a hacer glu, 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 glu y se va a ahogar solo. Y desde ahí va a empezar a manifestar. Y yo como ya no lo voy a sentir más porque no estoy adentro del agua, cuando el agua esté muy fría, muy helada y el bebé grite, yo desde afuera voy a decir, no, para mí el agua está bien, porque ya no voy a estar adentro de la fusión emocional. Y ahí empieza no solamente el segundo desastre ecológico, el primero es el parto, sino la semilla del sufrimiento humano, que era lo que vos me preguntabas al principio. El bebé empieza a sufrir porque no tiene más la garantía de una madre fusionada que va a percibir todo lo que pasa y que por lo tanto va a poder facilitarle y satisfacer cada pequeña sensación, dolor, dificultad, necesidad, porque ya no lo percibe. Ahora interpreta mamá y todos los demás desde afuera de la piscina. Entonces mamá le va a preguntar al médico, al psicólogo, a la cajera del supermercado, pero no está sintiendo lo que le pasa al bebé. Y eso es un verdadero desastre ecológico que después va a tener sus consecuencias en la totalidad de la humanidad. Sumémosle a esto el rol en parejas heterosexuales, el rol del padre, porque entonces tú lo describes muy bien, la madre necesita estar liberando esta oxitocina, este neurotransmisor del amor, de la conexión, estar en fusión, ver al bebé, sentir con el bebé, sentir su dolor y su incomodidad y en lugar de querer salir, zambullirse en ella, ¿no? Como ir profundo a, ok, esto de qué se trata, ¿no? Y estar allí, atravesar todas esas sensaciones, mientras el rol del cuidador, sea papá o sea alguna otra figura, se encargue de liberar esa adrenalina que me permite estar conectado con el mundo físico, tangible. Hay que pagar las cuentas, hay que pagar la luz, a qué horas viene la niñera, cómo organizamos la agenda. Pero olvidamos, ¿cierto?, que esa madre necesita desconectarse de lo tangible, de la organización, de la logística, y se sobrecarga con tratar de estar en fusión con su bebé, pero además estar pendiente del mundo tangible y logístico. Háblanos un poquito de ese doble rol para los padres que nos escuchan y que esto es un mundo desconocido. Las mamás le pedimos a nuestra pareja que asuma un montón de roles para los cuales
no solamente nunca se imaginó, sino que no están dentro de los acuerdos históricos de la pareja. Te voy a dar un ejemplo. Yo soy una mujer hiperactiva, soy abogada, tengo mi estudio, mi bufete, me va bien, soy independiente, viajo por todos lados, me contrataron de una empresa, tengo una empresa importantísima como cliente. Bueno, y un día me enamoro, dos opciones, ponele de un poeta que me pone pétalos de rosa en la bañera y me enamoro perdidamente. O de un abogado socio del otro bufete con el cual somos dos socios y estamos, cualquiera de las dos opciones. Me enamoro perdidamente del poeta que me escribe canciones y me toca la guitarra. Y funcionamos bárbaro. El día que yo soy mamá y yo le pido que él asuma, que pague las cuentas, que a mi suegra no la deje entrar, que a mi mamá tampoco la deje entrar tanto, que resuelva, que pague los impuestos, cosa que las pague siempre yo, bueno, me voy a volver loca porque ese no fue el acuerdo original. No digo que el hombre no tenga la capacidad de hacerlo, nunca lo hizo, no era ese el acuerdo, y él antes se encontraba con una mujer enamorada y ahora se encuentra con una loca con los pelos parados que le está exigiendo cosas que antes nunca exigió. Y si fuera el otro, que es un igual a mí, que somos socios, que el otro trabaja, siempre estuvimos a la par. Y nunca se me ocurrió a mí hacer acuerdos distintos, porque éramos dos socios escalando en el éxito. Y ahora le pido que se ocupe de un montón de cosas de la casa, que me ampare a mí, que estoy con los pelos parados, esperada, chorreando por arriba y por abajo, estoy hecho un asco. Y él siempre vio una mujer que podía todo. Entonces se va a la mañana a trabajar y supone que yo me voy a arreglar como siempre arreglé todo en mi vida, con autonomía, libertad, autoexigencia y buenos resultados. Y tenemos un problema más. Lamentablemente, el peor sistema para criar niños es el matrimonio. O sea, la familia nuclear, mamá, papá, nene, nena, perro, hijo, es el peor sistema. Por ahora no se nos ocurre otro. Pero nosotros, si volvemos al diseño original, deberíamos vivir en manadas, como otras especies de mamíferos salvajes, ¿no? Es decir, en tribus. Y nosotros hemos perdido la tribu. Entonces le pedimos al Señor que duerme en nuestra cama que cumpla con las funciones que una tribu entera cumpliría cuando una madre tiene que ser retirada y amparada, en principio por una tribu de mujeres sería mejor, para ser cuidada, para que le hagan la comida, para que la preparen, para que la amparen, para que, ¿no? Para que pueda llorar en los hombros de alguien. Todo amparando, estamos lejísimos de eso, para que esa mujer solamente pueda, con todos sus dolores a cuestas, sumergirse en el agua puerperal, maternar a su hijo sabiendo que tienen las espaldas cubiertas y que hay muchas mujeres sabias, podría haber algunos hombres sabios también, pero bueno, estas son cuestiones muy femeninas, para asegurarle que está haciendo todo muy bien y ayudarla a sumergirse. Entonces, es verdad, los varones, ¿qué van a hacer? Dentro de su personaje, si es alguien muy lógico, le va a decir, hace tal cosa, te pongo más horas de niñera. Bueno, anda a trabajar. Y si es alguien más mayordomo, que le tiene más miedo a su mujer, va a estar complaciéndolo y no importa cuánto le traiga, le cambia al bebé, lo lleve a pasear, la mujer igual va a estar desesperada. Entonces, no importa lo que haga el otro, mi realidad emocional el otro no me la puede resolver. A lo largo del tiempo, a prueba y error y muy intuitivamente, fui generando un sistema de ir indagando en las personas y yo me iba dando cuenta cuando yo preguntaba algo o abordaba algo que imaginaba que le podría haber pasado o le ponía una dimensión de algún dolor o de algún hecho que la persona me lo contaba así nomás, y yo veía cómo el bebé reaccionaba, se calmaba, dejaba de llorar. Las manifestaciones del bebé me daban a mí como ciertas pistas para dónde seguir. Bueno, eso a lo largo de los años se convirtió en un sistema de indagación que lo llamé la biografía humana, que es a lo que me dedico hoy, a enseñar, y a las personas que se forman conmigo, algunas de las muchas personas que se forman conmigo, hacen parte de mi equipo y atendemos personas de todas partes del mundo en este sentido, o sea, indagando, ordenando, hay mucho para hacer. Y la mayoría de las personas creemos que tenemos suficiente conciencia sobre nuestra realidad. Y cuando empezamos por la biografía humana, nos damos cuenta que algunas cosas sí, pero hay mucha sombra o mucho inconsciente. Y eso nosotros lo emergemos, lo ordenamos, lo ponemos sobre la mesa, lo miramos, lo comprendemos, miramos también los mecanismos que esa persona, sea mujer o varón, sea mamá o no sea mamá, ha utilizado a lo largo de la vida, y cómo los automáticos siguen funcionando y cómo las personas seguimos generando con nuestros hijos o en otros ámbitos experiencias que
que a su vez tienen consecuencias que no nos gustan, pero no nos damos cuenta cómo las generamos. Yo siento que esto que estamos proponiendo, que es muy íntimo, interno, privado, ¿no? Porque cada biografía humana es individual con un profesional, un viajador, es como cortar un eslabón de una cadena transgeneracional de desamor, de desamparo, de violencia, de guerras, de sufrimiento, y probablemente los resultados los vamos a ver en la próxima generación. Es decir, no estamos trabajando para que esa mamá esté confortable, estamos trabajando para que ese niño crezca bien y dentro, te lo digo como abuela, yo tengo 3 hijos adultos, ¿no? Y hoy es ver con qué facilidad, con qué espontaneidad están entregados a sus hijos y no tuvieron que leer ningún libro, no tuvieron que andar siguiendo a nadie por Instagram, ¿no? Ni hacer ninguna formación, lo tienen adentro. Todos los adultos sentimos que necesitamos un montón de cosas. Más dinero, más trabajo, más reconocimiento, más amor, más confort, más viaje, más casa, más coche, más alcohol, más lo que fuera, necesito más. Y en realidad, si hubiéramos obtenido el caudal de sustancia materna que nosotros necesitábamos, hoy como adultos no necesitaríamos nada. No necesitaríamos nada. Y sabríamos que todo lo que tenemos es todo lo que tenemos para dar. Amor, compañía, apoyo, comprensión, pensamiento, todo es para el otro. No necesito nada. Como decía San Francisco de Asís, ¿no? No necesito nada y lo poco que necesito, lo necesito poco. Tú nos has enseñado muchísimo que hay una distancia importante entre la vivencia del niño y lo que la madre narró o relató. Un ejemplo concreto, inspirado también en todo lo que nos has enseñado, es imagínate que tú de niña llorabas. Entonces, suponte tú que papá se fue de casa, no volvió, y yo era apenas una niña, y yo lloraba. Y entonces de repente mi mamá me mira y me dice, pero ¿por qué eres tan desesperante? Es que mira, no paras de llorar, no seas llorona. Entonces, la madre narró él, soy desesperante, soy llorona, eso fue lo que esa niña pequeña, dolida, integró, pero nunca se le narró a esa niña en sintonía con su propia vivencia lo que realmente le estaba pasando, que era un, mi amor, está siendo difícil, papá se fue y sientes que nos abandonó y te duele el corazón y tú estás llorando porque claro que hace sentido que llores, porque entonces esa distancia entre el no seas desesperante que llorona versus él te está doliendo que papá se haya ido y no entiendes por qué se fue y esto está siendo difícil para ti. Esa distancia y esa brecha es lo que luego también desencadena tanta confusión en nuestra psiquis, que luego necesitamos un otro que nos sirva de testigo porque ni sabemos muy bien organizar eso que nos pasó de niños. Hablemos un poquito de ese discurso materno que tiene tanta distancia con la vivencia interna del niño que fuimos y sobre todo, ¿qué podemos hacer hoy? La mujer madre que está maternando, ¿cómo puede narrar en sintonía? Claro, tiene que ver también con su propia capacidad, ¿no? Volvemos a lo mismo, pero podríamos tomar más conciencia, por lo menos desde algo más práctico, para no crear esa distancia tan grande. Lamentablemente, en la enorme mayoría de los casos, lo que mamá dijo es lo que sirve para que nosotros organicemos el entendimiento y por lo tanto los recuerdos. Nosotros recordamos lo que fue nombrado, no recordamos lo que nos puede haber sucedido, pero no fue nombrado. En el ejemplo que vos estás dando, lo peor de todo es que mamá nombra, está llorando porque papá nos abandonó, y eso no es verdad, es lo que mamá interpretó. Mm. Mamá está rabiosa porque papá la abandonó a ella, no abandonó a los niños, la abandonó a ella. Mamá dice nos abandonó. No, no nos abandonó. Papá estaría diciendo otra cosa. Lo que pasa es que prima el discurso materno. Si nosotros tuviéramos el discurso de papá, hubiera dicho muchísimas otras cosas. Pero nosotros recordamos porque en general, en la enorme mayoría de los casos, el discurso materno organiza el entendimiento familiar. Mira, doy a veces un ejemplo como esos crucigramas, esa sopa de letras que hay en algunos periódicos, que hay un montón de letras, K, R, Q, S, P, P. Entonces busca las horizontales, busca las verticales y arma una frase. Entonces las buscamos y aparece una frase, hoy es sábado. Bueno, entonces vamos a recordar que era sábado, pero si nosotros tratamos de recordar cada letra, es imposible de recordar. Así son nuestras experiencias. No las podemos recordar porque no están organizadas a través del discurso de nuestra mamá. Nosotros creemos que tenemos recuerdos sobre cosas que sucedieron, pero pueden no haber sucedido, pero si mamá las nombró, las recordamos. Al revés, puede haber situaciones que sí sucedieron, pero si mamá no las nombró, no las recordamos. Y voy a dar 2 ejemplos mínimos, como este. Tu padre nos abandonó, tu padre nos abandonó.
Yo voy a recordar que papá se fue de casa. No voy a recordar cómo mamá nos pegaba, nos exigía, nos violentaba. Puedo no recordarlo porque mamá no lo nombró. Sin embargo, voy a hacer un montón de años de psicoanálisis suponiendo que el trauma que yo tengo es porque papá nos abandonó cuando yo tenía 9 años. No es porque papá nos abandonó, es por las experiencias reales. Con papá yo ya no tenía experiencias reales porque salió de escena. O sí, o papá venía todos los fines de semana a buscarnos y no tengo recuerdos porque mamá ni siquiera nombraba que papá venía, ¿no? O voy a decir otro ejemplo muy exagerado. Yo puedo haber estado sometida a abusos sexuales por parte de mi padrastro desde los 8 a los 12 y puedo no tener ni un solo recuerdo. ¿Por qué? Porque mi mamá no lo nombró. Es más, se hizo la tonta. Entonces, a lo largo de la biografía humana, nosotros trabajamos mucho sobre los recuerdos que la persona cree que sabe sobre su infancia porque tiene recuerdos, y nosotros, cual detectives, desarmamos que eso es discurso materno y vamos en busca de experiencias reales que la persona no recuerda. No te voy a contar acá cómo lo hacemos porque es todo lo que yo enseño, pero básicamente nosotros establecemos realidades y cuando ponemos ese estante y nombramos eso que sucedió, la persona empiezan a caer los recuerdos. Dicen, ahora que me decís, entonces cuando ponemos un estante, pueden caer los recuerdos y a veces son chorreadas de recuerdos, ¿no? Que son confirmatorios. Pero bueno, ese es el trabajo que hacemos en el seno de la biografía humana. Por eso, el problema de qué podemos hacer hoy las madres para no llenar de discurso a nuestros propios hijos es muy difícil, porque si no tenemos una conciencia absoluta de nuestra realidad emocional, siempre vamos a hablar desde la lente desde la cual nosotros estamos paradas. Gracias por este espacio que nos regalaste. Sabemos que son temas profundos, complejos. No nos quedamos solo en el haz esto y haz esto otro o en el tip o el consejo superficial. Aquí estamos yendo profundo y eso puede confrontar, puede ser difícil de escuchar y aún así es lo que necesitamos para ir creando esta conciencia y realmente ver más allá de solo la superficie. Entonces te agradezco profundamente por tu trabajo, por regalarnos este espacio, por abrirnos una hora de tu tiempo para enseñarnos y para darnos esta información tan reveladora. Muchas, muchas gracias. Un placer y un beso a todos tus seguidores.